Amigos, atención, porque lo que voy a contarles hoy no es un simple dato, ni una filtración menor, ni un rumor pasajero. Hoy vamos a analizar una de las advertencias más contundentes, más duras y más directas que se hayan hecho en Europa desde que comenzó la invasión a Ucrania hace ya 4 años. Y no la hizo un país, ni 2, ni 3. La hicieron representantes de 20 parlamentos europeos, de diversas regiones, ideologías distintas y realidades completamente diferentes. Un mensaje unificado, firme y sin medias tintas. Un mensaje que, si se ignora, podría tener consecuencias históricas para Europa, para Ucrania y para la seguridad del continente en los próximos 50 años. Hoy vamos a desmenuzar este comunicado, la filtración del presunto nuevo plan de paz de Estados Unidos, la reacción de los líderes europeos, la presión que siente Ucrania y la pregunta clave que muy pocos se atreven a hacer en voz alta. ¿Se está intentando imponer una paz que premia al agresor y castiga a la víctima? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro del orden europeo? Vamos a analizarlo punto por punto. Prepárense. Legisladores de 20 países europeos firmaron una declaración conjunta. No es un documento simbólico, es una alerta política, estratégica y moral. Países bálticos, nórdicos, Europa Occidental, Europa Central e incluso el Parlamento Europeo. Todos en una sola postura. No puede haber paz cediendo a Rusia territorios, ventajas o reconocimiento político a cambio de parar la guerra. La frase más repetida en el documento es demoledora. Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Nada sobre Europa sin Europa. Y es que las decisiones que se tomen hoy no solo afectan a Ucrania, definen si Europa será un continente capaz de proteger su soberanía, o un bloque que cede terreno y principios cuando la presión aumenta. Los legisladores dicen claramente: la guerra terminará de una forma que marcará la seguridad europea por décadas. Ucrania debe conservar su integridad territorial. Rusia debe retirarse. Rusia no puede imponer límites ni condiciones. Y cualquier acuerdo debe ser jurídicamente vinculante y protegido por fuerzas internacionales. Este comunicado es básicamente el continente entero diciendo: no vamos a aceptar una paz que le entregue ventajas al agresor. Y aquí es donde empieza el terremoto diplomático. Según fuentes citadas por medios internacionales, el 21 de noviembre se habría filtrado un documento con puntos claves del presunto nuevo plan de paz de Estados Unidos. Y aquí empieza la controversia, porque según esas filtraciones, el documento no fue elaborado con Europa. No habría tenido una participación completa de Ucrania, y contenía concesiones significativas hacia Rusia. Concesiones que, según los europeos, equivaldrían a recompensar la agresión. Durante días hubo un silencio extraño, hasta que este fin de semana líderes europeos presentaron enmiendas urgentes al plan. Es decir, intentaron corregirlo. Hubo reuniones en Ginebra entre delegaciones de Estados Unidos y Ucrania. Después de eso, el borrador se modificó, según fuentes, a favor de Ucrania. Pero aquí aparece un dato clave. El propio presidente ucraniano sostuvo que no recibió ningún plan final y criticó las enmiendas europeas diciendo que no reflejaban completamente la posición de su país. Todo esto huele a algo: descoordinación, presión y negociaciones paralelas. Lo peor que puede pasar en una guerra que define fronteras, seguridad y soberanía. Y aquí llegamos al punto más delicado, porque hay señales claras de que algunos sectores estarían presionando a Ucrania para aceptar un acuerdo rápido. Un acuerdo que, según críticos, sería una salida geopolítica conveniente para ciertas potencias. Una forma de cerrar el conflicto sin resolver las causas. Una medida para frenar el costo político, militar y financiero. Pero aquí está el problema. Para Ucrania, no es un tablero de ajedrez, es supervivencia. Y la gran pregunta es esta: ¿puede pedirse a la víctima que ceda terreno para que el agresor quede satisfecho?
¿Puede un país que lleva 4 años bajo ataques, drones, bombardeos a hospitales, escuelas, estaciones eléctricas, simplemente aceptar condiciones impuestas desde afuera? La respuesta de los europeos parece clara: no. La respuesta de Ucrania es aún más clara: tampoco. Sin embargo, la presión existe, y aquí empieza la indignación de muchos analistas. Lo digo con absoluta claridad. Cuando se empieza a presionar a Ucrania para que acepte acuerdos, pero no se exige que Rusia retire sus tropas primero, eso es culpar a la víctima. Cuando se dice que si Ucrania no firma, se le retirará apoyo, eso es chantaje político. Cuando se intenta presentar como razonable que un país que está defendiendo su existencia renuncia a sus territorios, eso es revictimizar. Porque no olvidemos un dato básico: Ucrania no eligió esta guerra. Y en estos 4 años han muerto decenas de miles de civiles. Miles de niños han sido secuestrados. Millones de personas han perdido hogares, trabajos, ciudades enteras. Estamos hablando de una población que vive con sirenas antiaéreas diarias, estrés postraumático masivo y heridas que durarán generaciones. ¿Y encima se les pide que acepten condiciones impuestas? No. Eso no se sostiene moralmente ni estratégicamente. Los europeos que firmaron el comunicado lo dijeron sin rodeos. Si Ucrania cede hoy, nosotros seremos los siguientes, porque si un agresor logra beneficios atacando un país vecino, entonces mañana lo intentará de nuevo. Rusia ya ha demostrado que no se detiene en Ucrania. Ha amenazado a Polonia, a los Bálticos, a Finlandia, a Suecia. Y muchos de esos países están a pocos kilómetros de bases rusas. Si la agresión se premia, el mensaje es devastador. Si tienes suficiente fuerza militar, puedes redibujar fronteras. Y ese mensaje destruiría el orden europeo construido desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso tantos gobiernos dicen: esto no solo es sobre Ucrania, es sobre todos nosotros. Aquí viene el análisis estratégico. Ucrania quiere seguridad, soberanía y un final de la guerra que no implique perder territorio. Europa quiere estabilidad. No quiere que Rusia tenga la última palabra. Tampoco quiere quedar fuera de la mesa de negociación. Estados Unidos quiere cerrar el conflicto de una manera pragmática, rápida y que reduzca costos. Pero a veces lo pragmático puede ignorar la realidad local. Rusia quiere reconocimiento, quiere congelar la guerra con territorios ocupados y quiere que se normalicen sus exigencias de seguridad. Europa teme profundamente que un acuerdo mal diseñado debilite a Ucrania, fortalezca a Rusia, dispare crisis futuras. Porque si Rusia ve que funciona, lo repetirá. Y ahí es donde los bálticos, Polonia y Finlandia están elevando la voz. Este conflicto ya no es solo un enfrentamiento militar. Es una lucha entre dos modelos. El modelo donde las fronteras se respetan y el modelo donde un país poderoso decide redibujarlas. Si Europa acepta un acuerdo desfavorable para Ucrania, mañana nadie estará seguro. Lo digo con claridad. Una paz impuesta no es paz. Una paz que obliga a la víctima a ceder no es justicia. Una paz que recompensa al agresor no es un acuerdo, es rendición. Si se obliga a Ucrania a firmar algo que no quiere, lo único que se logra es debilitar al país, fortalecer a Rusia, abrir la puerta a nuevas agresiones y desmoralizar a millones de personas que han luchado y muerto para defender su nación. Ucrania tiene derecho a decidir. Europa tiene derecho a no ser ignorado. Y cualquier acuerdo debe garantizar que esto no vuelva a repetirse. Porque lo que está en juego no solo es territorio, es el futuro del continente. Señores, esta situación no puede tratarse con prisas, improvisaciones o presiones. Europa está levantando la voz porque ve un riesgo real. Y Ucrania, que ha cargado con el mayor peso del conflicto, merece respeto, apoyo y soberanía. Si no se detiene al agresor, la agresión se repetirá. Si no se protege a la víctima, nadie estará seguro mañana. Y si no se respeta la voluntad de Ucrania,
lo que se firme no será paz. Será una pausa antes de la próxima tormenta.